En los días actuales, nosotras, las mujeres, enfrentamos desafíos constantes, tanto en casa como en el trabajo. No hay tregua. Nos piden ser fuertes, ser pacientes, ser perfectas, pero la vida no es tan sencilla como nos la pintan. Nos dicen que el esfuerzo trae recompensas, que el amor lo puede todo, que las cosas siempre mejoran. Pero eso es mentira, yo lo sé. Aprendí a la fuerza que la vida no siempre premia a los que aguantan, que el sacrificio no siempre es suficiente y que, a veces, lo único que espera al final del túnel es más oscuridad. Hoy quiero contarles mi historia. No espero que me entiendan, mucho menos que me juzguen, porque al final, nadie sabe lo que pasa detrás de las puertas cerradas. Mi nombre es Martina. Tengo 34 años. Estoy casada con Alejandro y soy madre de 2 pequeños, Rafael y Paulina. Durante años pensé que tenía una vida estable, una familia normal, con los altibajos de cualquier matrimonio. Pero todo cambió cuando Alejandro perdió su trabajo. De la noche a la mañana, nuestra estabilidad se vino abajo. Los recibos se acumularon sobre la mesa, el refrigerador empezó a verse más vacío, y la tensión en la casa se volvió insoportable. Al principio, él intentó encontrar otra cosa, pero los días se volvieron semanas, las semanas meses, y con el tiempo, la frustración lo convirtió en otro hombre, más callado, más seco, más amargado. Mientras él se encerraba en su propia miseria, yo me convertí en el único sostén de la familia, porque ya trabajaba como secretaria en una empresa de componentes electrónicos. Llevaba años en la oficina, organizando documentos, agendando reuniones, atendiendo llamadas. Un trabajo monótono, pero estable. Sin embargo, lo que creí que era mi refugio laboral pronto se convertiría en mi peor pesadilla. Desde que Alejandro se quedó sin empleo, la casa dejó de sentirse como un hogar. Intenté apoyarlo, decirle que todo iba a estar bien, que pronto encontraría algo. Pero con los meses, su actitud cambió. Llegaba la noche y en la mesa solo se escuchaba el sonido de los cubiertos golpeando los platos. Una vez intenté hablarle, sugerirle que tal vez podría probar en otro rubro, buscar algo diferente. Él soltó una carcajada amarga y dejó caer la cuchara en su plato con un golpe seco. ¡Claro! Como si fuera tan fácil, ¿no? ¿Crees que me gusta estar aquí encerrado todo el día? Pero qué suerte la tuya, ¿eh? Tú sí tienes trabajo, tú sí sales, tú sí ganas dinero. ¡Qué conveniente! Su tono estaba lleno de resentimiento. Me quedé helada. No supe qué responder. Sentí culpa sin razón, como si el simple hecho de trabajar fuera una traición. Quise decirle que yo también estaba cansada, que sostener una familia entera no era fácil, que cada día en la oficina era una lucha. Pero me mordí la lengua. Él estaba herido en su orgullo, y aunque trataba de comprenderlo, sus palabras me lastimaban. Las cosas no mejoraron. Cada vez que hablaba de la empresa, Alejandro reaccionaba con desprecio. Ya te gusta, ¿no? Ya te sientes más importante que yo. Me lanzó una vez cuando mencioné que me habían aumentado unas horas extras. Para él, mi trabajo no era un esfuerzo, era una humillación. Y así, sin darme cuenta, dejé de contarle cómo me iba en la oficina. Dejó de preguntarme, dejó de importarle. La distancia entre nosotros creció, como una grieta que nadie se molestó en reparar. A veces, en las noches, cuando él pensaba que yo dormía, lo escuchaba murmurar. Yo debería estar ahí afuera, no ella, no así. Y fue entonces cuando entendí que ya no éramos un equipo. La casa, el trabajo, la vida, todo se había convertido en una carga que llevaba sola. En mi trabajo, Rodrigo, mi jefe, comenzó a comportarse de manera extraña conmigo. Al principio, eran solo comentarios que intenté ignorar. «Te ves más guapa cuando sonríes», me dijo una mañana cuando llegué temprano a la oficina. No le respondí, solo le sonreí con incomodidad. Pensé que era una cortesía, un cumplido sin importancia. Pero luego vinieron otros comentarios. «Ese vestido te queda increíble», murmuró un día mientras yo archivaba unos documentos. Su tono me hizo sentir expuesta,
como si me estuviera analizando de una forma que no correspondía a un ambiente de trabajo. Traté de no prestarle atención. Sin embargo, conforme pasaron las semanas, su actitud se volvió más directa. «No seas tan seria, hay que relajarse un poco», me decía cuando notaba que evitaba sus comentarios. Las insinuaciones se volvieron más evidentes. Me pedía que me quedara después del horario con cualquier excusa absurda, como revisar informes que fácilmente podía encargar a otra persona. Cuando nadie miraba, dejaba caer su mano sobre mi hombro o en la parte baja de mi espalda con demasiada familiaridad. Comencé a sentirme atrapada, pero no podía darme el lujo de perder mi empleo. La situación se hizo insostenible el día que dejó de insinuar y me dejó claro que mi estabilidad laboral dependía de mi disposición para complacerlo. Me llamó a su oficina y cerró la puerta. Se quedó de pie, mirándome con esa sonrisa torcida. «Martina, ¿sabes cuánto valoro tu trabajo? Eres indispensable aquí, pero también hay cosas que uno espera a cambio», dijo con voz suave, como si estuviera ofreciéndome un favor. Mi corazón martilló en mi pecho. «Si cooperas conmigo, puedo asegurarme de que tu vida aquí sea más fácil. Si no, pues, ya sabes cómo son estas cosas», añadió, dejando caer el peso de su amenaza en el aire. Quise gritarle, salir corriendo, pero no pude. Me quedé ahí, paralizada, sintiendo cómo mi mundo se desmoronaba en silencio. Esa noche, cuando los niños ya dormían, reuní el valor para contarle a Alejandro lo que estaba pasando. No sabía cómo empezar, así que fui directa. «Mi jefe me está acosando», susurré, con la voz entrecortada, esperando que él entendiera la angustia que me carcomía el pecho. Alejandro, que estaba recostado en el sofá viendo la televisión, no reaccionó de inmediato. Solo bajó el volumen y me miró con el ceño fruncido. «¿Y qué hiciste para que él pensara que podía hacerlo?». Su pregunta me descolocó. Sentí un nudo en la garganta. «Nada, Alejandro, no hice nada», respondí, sintiendo cómo la rabia y el dolor me invadían. Pero él solo resopló con fastidio. «Tal vez le diste confianza. Las mujeres siempre exageran con esas cosas. ¿O te gusta la atención?». Su desprecio me golpeó más fuerte que cualquier cosa que Rodrigo pudiera haber dicho. Desde esa noche, la casa dejó de ser un refugio. Alejandro evitaba mirarme. Su indiferencia era un muro imposible de romper. Me di cuenta de que no tenía a nadie de mi lado. Mientras tanto, en la oficina, Rodrigo intensificó su acoso. Ya no se molestaba en disimular. «Martina, sé que estás pasando por momentos difíciles. ¿No crees que podríamos ayudarnos mutuamente?», me lo dijo un día mientras me entregaba unos papeles. Su tono era meloso, asqueroso. Me sentí sucia solo de escucharlo. «Mira», continuó, inclinándose sobre mi escritorio, «sé que Alejandro sigue sin trabajo. Sé lo difícil que es para ti llevar la casa sola. Y yo puedo hacer que las cosas sean más fáciles». Me ofreció un ascenso, un aumento, seguridad, todo a cambio de mi cuerpo. Tragué en seco y lo miré a los ojos. Su sonrisa era la de un depredador. «No necesito tu ayuda», murmuré conteniendo las lágrimas. Rodrigo se encogió de hombros, fingiendo desinterés. «Tú decides, pero no digas que no te di opciones». Lo que vino después fue peor. Rodrigo dejó de hablarme con su tono seductor y pasó a ignorarme completamente en las reuniones. Me asignaba tareas imposibles, me corregía en público, me humillaba frente a mis compañeros. Consideré ir a recursos humanos, pero una de las empleadas más antiguas, Lorena, se me acercó un día en el baño y me dijo en voz baja: «No lo hagas. Sé de una que lo intentó, y Rodrigo sigue aquí. Ella no». Mi piel se erizó. Me vi al espejo y me di cuenta de lo desgastada que estaba. Había perdido peso. Mis ojeras se marcaban más cada día. No tenía escapatoria. En casa, Alejandro me despreciaba. En el trabajo, Rodrigo me tenía atrapada. Y lo peor era que no tenía a nadie que me creyera.
Rodrigo me llamó a su oficina. Lo supe en cuanto recibí el mensaje en mi correo. Necesito hablar contigo. Urgente. Mi piel se erizó. Me obligué a entrar, con el corazón golpeándome el pecho. Su sonrisa fue lo primero que noté. Cínica, confiada, como si ya hubiera ganado. Se reclinó en su silla y entrelazó los dedos sobre su escritorio. Martina, vamos a hablar claro, dijo con esa voz suya que fingía amabilidad. Sabes cómo funcionan las cosas aquí. Yo puedo hacer que tu vida sea mucho más fácil, o todo lo contrario. No contesté. Mi silencio lo divertía. Se inclinó un poco más hacia adelante. Cada palabra era una soga apretándose alrededor de mi cuello. Sabía que no estaba mintiendo. Rodrigo tenía el poder de hacerme la vida imposible, y lo estaba dejando claro. Me tragué el miedo y forcé mi voz a salir. No estoy interesada en tu ayuda. Su expresión cambió en un instante. Sus ojos se oscurecieron, su sonrisa desapareció. Entonces te lo haré difícil, muy difícil. Y cumplió su amenaza. Empezó con cosas pequeñas, casi imperceptibles. Un cambio en mi horario sin previo aviso. Reportes que supuestamente yo había olvidado entregar. Correos que jamás recibí, pero que, misteriosamente, Rodrigo aseguraba haber enviado. Luego vino el desprestigio. En una junta, frente a todo el equipo, me interrumpió con voz burlona. Martina, si te equivocas otra vez, tendré que buscar a alguien más competente. Mi rostro ardió de vergüenza. Sentí las miradas de mis compañeros sobre mí, pero nadie dijo nada. Nadie me defendió. Nadie quería meterse con Rodrigo. La angustia me acompañaba a todas partes. En casa, Alejandro apenas me hablaba. En el trabajo, Rodrigo me hacía pedazos poco a poco. No podía respirar tranquila, no podía descansar. Me levantaba sintiéndome cansada y me acostaba con el estómago revuelto. Nadie en la oficina quería hablarme. Era un fantasma. Solo recibía miradas de reojo, gestos incómodos, conversaciones que se detenían en cuanto yo entraba a una sala. Rodrigo lo había logrado. Me había aislado. Consideré renunciar. Lo pensé 1000 veces, pero luego imaginaba a mis hijos con hambre, las cuentas acumulándose, Alejandro reprochándome por haber dejado el único ingreso que teníamos. No podía darme el lujo de perder mi empleo, pero tampoco podía seguir viviendo así. Y ahí, en medio de esa desesperación, empezó a surgir una idea en mi cabeza, una idea oscura. Si Rodrigo no se detenía, yo haría que se detuviera. Desesperada y sin saber más qué hacer, recordé lo que una compañera me había dicho sobre una curandera en el mercado, Doña Remedios, que tal vez pudiera tener alguna solución. No tenía idea de qué estaba buscando exactamente, pero algo dentro de mí me empujó a ir. El miedo, la rabia, la impotencia, todo me había llevado hasta ese punto. Caminé por el mercado con la cabeza baja, tratando de no llamar la atención. El bullicio de la gente, los gritos de los vendedores ofreciendo sus productos, el aroma a especias y comida recién hecha. Busqué entre los puestos hasta que encontré el que me habían descrito. No era el más grande ni el más llamativo, pero tenía algo distinto. En la mesa de madera gastada había frascos de vidrio con líquidos de distintos colores, hierbas secas atadas con hilo rojo y velas que parpadeaban aunque no hacía viento. Doña Remedios levantó la mirada y me vio. No me preguntó qué quería ni por qué estaba ahí. Simplemente me hizo un gesto para que me sentara frente a ella. Sus ojos, oscuros y profundos, no me miraban con juicio ni con sorpresa, solo con empatía. «Ven, hija», dijo con voz suave, acomodando un pequeño rebozo sobre sus hombros. Me senté frente a ella y, sin poder evitarlo, sentí que mis ojos se llenaban de lágrimas. No estaba acostumbrada a que alguien me hablara con tanta calma, con tanto entendimiento. No tenía que explicarle todo, pero aún así lo hice. Las palabras salieron solas. «No sé qué hacer», susurré con la garganta apretada. «Hay un hombre, mi jefe. Me está destruyendo poco a poco,
No me golpea, pero me asfixia, me humilla, me amenaza. No tengo escapatoria. Doña Remedios escuchó en silencio. Solo cuando terminé de hablar, cuando mi voz temblorosa se apagó, ella asintió con lentitud. No hizo preguntas, no me dijo que me calmara, no intentó minimizar mi dolor. Tomó mis manos entre las suyas, cálidas y ásperas por el tiempo, y murmuró una oración en voz baja. Luego, sin soltarme, sacó un pequeño frasco de vidrio y lo colocó en mi palma. «Esto le quitará la fuerza», susurró. «No podrá hacerte daño». Lo sostuve con ambas manos, sintiendo su peso como si fuera una decisión demasiado grande. El líquido dentro era oscuro y espeso, casi negro. «¿Y qué hago con esto?», pregunté con un hilo de voz. «Unas gotas bastan. No notará nada, sobre todo si lo pones en algo oscuro. Un café, por ejemplo». El aire a mi alrededor pareció volverse más denso. Tragué saliva, sintiendo mi propia duda temblando en mi interior. «No tengas miedo», me dijo con dulzura. «Solo estás equilibrando lo que ya está desequilibrado». No respondí. Sabía que estaba cruzando un límite del que no habría regreso. Pero estaba cansada, acorralada. Me levanté con el frasco en la mano, sintiéndolo más pesado de lo que realmente era. Esa noche, lo sostuve entre mis dedos por horas. Pensé en todo, en mi familia, en Rodrigo, en lo que él me estaba haciendo. Si lo hacía, no habría vuelta atrás. A la mañana siguiente, vertí unas gotas en el café de Rodrigo. Lo observé beberlo sin sospechar nada, preguntándome si realmente funcionaría. Al principio, los cambios fueron sutiles. Rodrigo llegó al día siguiente como si nada hubiera pasado, con su misma sonrisa cínica y su tono arrogante. Pensé que el frasco no había funcionado, que había sido una tontería, que nada cambiaría. Pero entonces, en plena reunión de la tarde, lo vi llevarse una mano al pecho con una mueca de incomodidad. Su frente se perló de sudor, su rostro palideció de golpe. Respiró hondo, parpadeando rápido como si su visión se nublara. Me estremecí. Algo estaba pasando, algo real. Los días siguientes fueron peores. Rodrigo ya no era el hombre imponente que se paseaba por la oficina con el poder de destruir a quien quisiera. Se veía más delgado, con ojeras profundas, los labios agrietados y una sombra extraña en su piel. Su cuerpo se estaba apagando. Tosía constantemente, con un sonido seco, cavernoso. Una tarde, durante una presentación, empezó a temblar y se apoyó en la mesa, tratando de disimularlo. Su respiración era pesada, entrecortada, como si tuviera algo atorado en los pulmones. «¿Está bien, jefe?», preguntó una de las asistentes. Rodrigo no respondió. Solo se levantó con torpeza y salió de la sala sin mirar a nadie. Pasaron las semanas y su deterioro fue aún más alarmante. Había perdido tanto peso que la ropa le colgaba. Sus manos estaban frías, su piel adquirió un tono grisáceo y un olor extraño lo rodeaba, como algo rancio, podrido. Las mujeres en la oficina comenzaron a susurrar que algo malo le estaba pasando. Algunas decían que estaba enfermo, otras que alguien le había hecho algo. Yo solo lo observaba desde mi escritorio con el estómago revuelto. Sentía satisfacción, pero también miedo. ¿Qué le había dado doña Remedios? ¿Hasta dónde llegaría esto? Rodrigo ya no podía mirarme a los ojos. Parecía que algo dentro de él se estaba desmoronando, consumiéndose poco a poco. Y aunque era lo que había querido, no podía evitar preguntarme si había hecho algo que jamás podría revertir. La noticia llegó con un murmullo helado que recorrió toda la oficina. Rodrigo había muerto. Nadie lo dijo en voz alta al principio, como si las palabras pesaran demasiado. Pero una vez que la confirmación se esparció, el miedo se apoderó de todos. Lo encontraron en su casa, tirado en el suelo de su habitación, con los ojos abiertos, la boca desencajada en un grito silencioso. Lo más aterrador no fue su muerte en sí,
sino el estado en el que lo hallaron. Su piel, seca y quebradiza, se desprendía en trozos como si hubiera estado en descomposición por semanas, aunque apenas habían pasado días desde la última vez que lo vimos en la oficina. Había gusanos en sus uñas, en su cabello, en la comisura de sus labios. Un olor espeso y nauseabundo impregnaba su cuerpo, un hedor de algo que llevaba muerto mucho más tiempo del que era posible. El velorio fue rápido, casi secreto. La familia no quiso que nadie viera el cadáver más de lo necesario. Decían que el olor era insoportable, que tuvieron que sellar el ataúd para evitar que la pestilencia se esparciera. Los murmullos no tardaron en comenzar. Algunos decían que había sido una enfermedad fulminante, otros aseguraban que algo oscuro le había sucedido. Le hicieron algo, susurró una de las asistentes, persignándose. Eso no era una muerte normal. Las palabras me golpearon en el pecho como un puñal. Yo también lo sabía. Sabía que Rodrigo no había muerto como cualquier hombre. Esa noche, al quedarme sola en la oficina, sentí el aire más denso, más pesado. Me senté en mi escritorio y de repente un escalofrío me recorrió el cuerpo. Miré la pantalla de mi computadora y, por un segundo, juro que vi su reflejo detrás de mí. Su sonrisa torcida, sus ojos vacíos, su piel podrida. Me giré de golpe, pero no había nadie. El pánico me atenazó el pecho. El perfume de Rodrigo, ese aroma amaderado que tanto odiaba, aún flotaba en el aire como si él siguiera ahí. Me llevé la mano a la boca para ahogar un grito. No estaba sola, no del todo. Algo de él había quedado. Después de la muerte de Rodrigo, mi vida laboral mejoró, pero mi conciencia no me dejaba en paz. Ya no tenía que soportar sus miradas, sus insinuaciones, su veneno. Pero cada vez que pasaba por su despacho vacío, un escalofrío me recorría la espalda. Había logrado que me dejara en paz, pero a un costo demasiado alto. Alejandro empezó a notar mi cambio, las ojeras marcadas en mi rostro, mis silencios prolongados, la forma en que me sobresaltaba con cualquier ruido. Él no era tonto. Sabía que algo pasaba, y entonces, un día, lo descubrió. Llegué a casa y lo encontré en la cocina, de pie junto a la mesa. Tenía el frasco en la mano. ¿Qué carajos es esto, Martina? Su voz sonó como un golpe seco. Mi estómago se hundió. No es nada. Mentí, intentando tomarlo, pero Alejandro lo apartó con un movimiento brusco. No es nada, ¿eh? Bufó con incredulidad. No es nada, pero está escondido entre tu ropa. No es nada, pero justo después de que Rodrigo se enfermara, empezaste a actuar como si hubieras visto un fantasma. Lo miré sin saber qué decir. Mi silencio fue suficiente para confirmarle la verdad. Dime que no tuviste nada que ver con lo que le pasó, exigió, su voz temblando de rabia. No respondí. No podía. Alejandro respiró hondo, pasándose las manos por la cabeza como si tratara de calmarse, pero no podía. «Dios santo, Martina», exclamó con un tono de horror en la voz. «¿Qué hiciste? ¿Le hiciste brujería a ese cabrón?» «No fue brujería», espeté, sintiendo mi propia desesperación arañándome la garganta. «Yo... solo...» Las palabras se atoraron en mi boca. No había manera de justificarlo. Alejandro me miró con asco. «No puedo creer esto», susurró, negando con la cabeza. «Esto es enfermizo. ¿En qué te convertiste?» Intenté acercarme, pero él retrocedió como si mi sola presencia lo contaminara. Sus ojos me miraban como si no me conocieran. «Mis hijos no van a quedarse con una mujer desequilibrada». Su voz salió fría, como una sentencia de muerte. «Me los llevo». Mi corazón se detuvo. «Alejandro, no pienso dejar que crezcan con alguien capaz de hacer esto. No lo voy a permitir». Corrí hacia él. Intenté sujetarlo del brazo, pero se zafó de mí con un gesto brusco. «No vuelvas a buscarnos», me dijo antes de tomar las llaves y salir de la casa con la puerta de un portazo.
El silencio que dejó atrás fue insoportable. Me quedé de pie en medio de la sala, mirando la puerta cerrada, esperando que todo fuera una pesadilla, pero no lo era. La casa estaba vacía, pero seguía llena de ellos. Los juguetes de Rafael seguían en el suelo. El cochecito rojo volcado en la alfombra. La muñeca de Paulina con su vestido arrugado sobre el sillón. Las fotos de nuestra familia en los estantes, pero ahora con una tristeza que antes no había visto. Había ganado, pero lo había perdido todo. Hice todo para no dejar a mi familia sin comida, sin casa. Y ahora estoy sola. ¿Me equivoqué? ¿Será que Alejandro tenía razón? Con el tiempo, la soledad se volvió mi única compañía. La venganza me liberó de Rodrigo, pero también me condenó a una vida sin amor ni paz. Alejandro rehizo su vida. Mis hijos apenas me recordaban, y yo quedé atrapada en una casa llena de ecos de un pasado que ya no existía. Intenté seguir adelante, pero la culpa y la maldición pesaban demasiado. No podía dormir, y cuando lo hacía, Rodrigo volvía en mis sueños, podrido, sonriente, susurrando que su castigo aún no terminaba. Sabía que nunca se iría, que siempre estaría en las sombras, recordándome lo que había hecho, y entendí, demasiado tarde, que la venganza siempre cobra su precio, y el mío era eterno. Espero que esta historia les haya gustado. Es un placer para mí compartir esos relatos con ustedes. Comparte este video con otras personas para que sigamos creciendo y más relatos lleguen a más gente. Escríbeme sus experiencias y sus opiniones en los comentarios. Eso me ayuda a seguir mejorando. Si el video les gustó, por favor, no duden en escribirse y darle me gusta. Muchas gracias y un saludo nada cordiales a todos. Nos vemos hasta la próxima.